La reciente renuncia de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, ha generado un gran revuelo político y económico en el país. La decisión tomada el mismo día en que se conoció que Bonilla había informado a la Fiscalía sobre presuntos hechos ilegales vinculados al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Alcocer, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, marcan un nuevo capítulo en la administración de Gustavo Petro. Lo cierto es que esta renuncia se da en un contexto de creciente controversia por su vinculación a un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pero hablemos sobre las implicaciones de este cambio para el país y cuáles son además los retos que enfrentará su sucesor, Diego Guevara. Todo sucedió luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia de Bonilla mediante un mensaje en X, en el que elogió la trayectoria del exministro, destacando su desempeño como uno de sus más cercanos colaboradores. Petro señaló que la salida de Bonilla no se debía a su culpabilidad, sino a las presiones políticas y mediáticas por las que lo están atacando injustamente, que han sido precisamente por esa lealtad al programa del gobierno de Gustavo Petro. Según el presidente, Bonilla había sido crucial para estabilizar las finanzas del país tras la recesión que dejó el gobierno de Iván Duque. Por su parte, Ricardo Bonilla, quien también había sido secretario de Hacienda en Bogotá durante la administración de Petro como alcalde, reaccionó a su salida, aclarando que su renuncia fue el resultado de un acuerdo consensuado con el presidente. En un video, Bonilla dejó claro que no se aferró al cargo y defendió su gestión, afirmando su inocencia frente a las acusaciones de corrupción. Aunque las razones exactas de su renuncia siguen siendo objeto de debate, el escándalo de corrupción en la UNCR parece haber sido el catalizador de su salida. Pero, ¿qué implica esta renuncia? La salida de Bonilla se produce en un momento crucial para la economía colombiana. A pesar de las dificultades que ha enfrentado el gobierno en términos de inflación, deuda pública y déficit fiscal, el exministro dejó un legado complejo. Durante su gestión, por ejemplo, logró reducir el déficit fiscal de 2023 al 4,2%, pero al mismo tiempo Bonilla dejó a su sucesor un déficit proyectado para el 2024 de 5,6%, derivado de menores ingresos fiscales y un presupuesto desfinanciado en más de 12 billones de pesos. Además, el país continúa lidiando con una tasa de cambio elevada que, si bien ha mostrado cierta estabilidad, sigue representando una preocupación para los analistas. Uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno de Petro es lograr un equilibrio fiscal, mientras se combate la inflación y se estimula el crecimiento económico. En este sentido, la renuncia de Bonilla y la llegada de Diego Guevara, su sucesor, son vistos como una oportunidad para consolidar un enfoque más pragmático y técnico en la política económica. Sin embargo, la incertidumbre política y los desafíos internos del gobierno pueden complicar aún más la tarea de Guevara. Pues con la designación de Diego Guevara como nuevo ministro de Hacienda, el presidente Petro confía en que su experiencia en la administración pública y también su conocimiento profundo de la política económica del gobierno actual puedan contribuir a enfrentar los retos fiscales del país. Guevara, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro general de Hacienda, es un economista con una sólida formación académica, ha sido profesor en varias universidades de renombre y ha trabajado como consultor para la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas claves como la macroeconomía y el cambio climático. El presidente Petro destacó las cualidades de Guevara, resaltando sus conocimientos sobre las políticas económicas del gobierno, particularmente en temas como la deuda pública, las altas tasas de interés y la lucha por reducir el déficit fiscal heredado del gobierno de Duque. Guevara tiene la difícil tarea además de estabilizar las finanzas del país mientras mantiene un equilibrio entre el gasto público y la generación de ingresos fiscales, lo que será crucial para el futuro económico de Colombia. Quizás uno de los mayores desafíos que va a tener que enfrentar Diego Guevara es la reconciliación del presupuesto nacional con los ingresos fiscales del país. En 2023, a pesar de los esfuerzos de Bonilla, el déficit fiscal se mantuvo elevado y el gobierno se vio obligado a realizar recortes presupuestarios para intentar paliar la situación. Guevara heredará una economía que, aunque ha mostrado señales de recuperación, aún enfrenta una serie de obstáculos estructurales. En términos de crecimiento económico, se espera que la economía colombiana crezca alrededor del 1,8% en 2024, una cifra que se encuentra por debajo del potencial del país. La inflación, que alcanzó un pico del 13,34% en 2023, se proyecta que se reduzca al 5% en 2024, lo que
podría representar un alivio para los ciudadanos, pero no necesariamente una solución definitiva al problema de los precios. Además, Guevara deberá lidiar con un legado de una deuda externa e interna creciente que representa una carga importante para las finanzas públicas. Sin duda, la renuncia de Ricardo Bonilla representa un cambio significativo en el Ministerio de Hacienda de Colombia en medio de un panorama económico desafiante. Aunque la decisión estaba vinculada a un contexto político y escándalos de corrupción, la gestión de Bonilla dejó un país con logros en algunos frentes, pero también con retos estructurales importantes. Diego Guevara, quien ahora asume la responsabilidad de dirigir la cartera de Hacienda, tendrá que enfrentarse a desafíos fiscales muy considerables. ¿Y usted qué piensa sobre estos nuevos cambios? Déjenos su respuesta en los comentarios y no olvide leernos en quienyque.com.